En primer lugar, empezaré por el nuevo paso que el Gobierno ha dado para recurrir ante el Tribunal Constitucional los presupuestos generales del Estado, algo que ya anunciamos cuando el propio Gobierno de la Nación presentó los presupuestos. En aquellos momentos dijimos que nos parecía una vulneración del Estatuto que el Gobierno de la Nación no hubiese contado con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, fundamentalmente para fijar las inversiones que se deberían de hacer en nuestra comunidad, y que eso además tenía un matiz también de ámbito político, fuera de lo jurídico, que es el ninguneo que el Gobierno de la Nación estaba teniendo con el nuevo Gobierno que se había conformado en la comunidad autónoma. Por lo tanto, hoy damos ese paso, haciéndose eco el propio Consejo de Gobierno de la interposición de este recurso. Tenemos de tiempo material para interponer el recurso hasta el mes de enero y, por lo tanto, lo que vamos a hacer en estos momentos es, primero, comunicar al Gobierno que existe un conflicto entre las dos instituciones. Saben ustedes que en el marco de las relaciones bilaterales existe una subcomisión para dirimir los conflictos y nos parece razonable, antes de la interposición material del recurso, comunicar al Gobierno que lo vamos a hacer para ver si está dispuesto a poder llegar a algún acuerdo antes de que materialmente interpongamos el mismo. Reitero, tenemos de tiempo material hasta el mes de enero, por lo tanto, empezaremos por la vía de la comunicación al Gobierno de España de que existe este conflicto, para saber si hay alguna posibilidad de poderlo solucionar. Otro acuerdo que tiene, desde nuestro punto de vista, un interés fundamentado se refiere a que el Consejo de Gobierno se ha dado por enterado de la tramitación del procedimiento legislativo para modificar dos artículos del Código de Derecho Foral de Aragón, que son el 535 y el 536. Como una cuestión novedosa, saben ustedes que los procedimientos legislativos pueden partir del propio Gobierno, pero en este caso, y por mandato de la Consejería de Presidencia, que ostenta quien os habla, el anteproyecto lo va a elaborar la Comisión Aragonesa del Código Civil, que es un órgano consultivo que tiene el Gobierno, formado por expertos en materia de derecho foral, a quienes les hemos encomendado, reitero, la elaboración del anteproyecto. Y la modificación sustantiva se produce al establecerse en estos dos preceptos, en el 535 y el 536, la previa declaración judicial de los herederos ab intestato a favor de la comunidad autónoma, al haber sido suprimida esta declaración judicial por la legislación estatal a través de la Ley 15/2015 de 2 de julio de jurisdicción voluntaria. Entonces, se sustituirá la declaración judicial de herederos ab intestato por un procedimiento administrativo, lo cual va a agilizar mucho más estas cuestiones. Entiendo que será suficiente el plazo de un mes para que podamos tener el texto definitivo, porque solo afecta a estos dos artículos. Bueno, hemos visto también, y se ha dado por enterado el Consejo de Gobierno, de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Integridad y Ética Pública, sobre el que ya el presidente creo que os ha hablado en el encuentro que ha tenido previo al Consejo de Gobierno con todos los medios de comunicación. Alguna cuestión que quiero comentar. En primer lugar, esta es una iniciativa del Gobierno que no solamente se hace eco de lo que en esta materia, en materia de corrupción o de lucha contra la corrupción, se había pactado tanto con Izquierda Unida como con Xunta Aragonesista como con Podemos, sino que va mucho más allá de lo que recogen esos acuerdos de Gobierno, y pensamos que puede ser un modelo en el ámbito estatal de, reitero, una ley que tiene como objetivo luchar contra la corrupción. Y, por lo tanto, con esta ley, Aragón creemos que se coloca a la vanguardia de la regulación relativa a la integridad
y a la ética pública. Alguna cuestión importante que regula este anteproyecto, sobre el que tendremos ocasión de seguir hablando, pues, porque lo tendremos que traer ya para aprobarlo como proyecto de ley antes de enviarlo a las Cortes, pero en todo caso, para que ustedes tengan alguna idea más clara, me parece sustantivo que se va a crear una agencia de integridad y ética pública con naturaleza de ente público y que esta agencia va a comisionarse a las Cortes de Aragón, es decir, va a depender directamente de las Cortes de Aragón. Parece que es algo razonable, es decir, que sea el legislativo quien controla al Ejecutivo y que, por lo tanto, si tenemos que tomar medidas de ética pública, de comportamiento público en todo el sector de la Administración pública, no sea la propia Administración pública controladora y controlada, sino que sea el Poder Legislativo el que ejerza ese control. Por eso, esta agencia colgará, por decirlo de una manera que nos puedan entender los ciudadanos, directamente o dependerá directamente de las Cortes de Aragón. Bueno, se le atribuyen a esta agencia competencias en materia de evaluación de políticas públicas del sector público autonómico, se regula el régimen de los lobbies, se regula también, como novedad, un estatuto del denunciante. Se va a crear un código de buen gobierno de los propios miembros del Gobierno y de los altos cargos que van a incluir principios éticos y de conducta. Se va a regular el régimen de gobierno en funciones, que me parece que es una novedad muy importante. Creo que en estos momentos es Extremadura donde está también regulado, pero pocas más comunidades autónomas lo tienen. Es decir, un régimen del gobierno en funciones y del traspaso de funciones para que fundamentalmente no se comprometa la acción política del gobierno entrante. Y se regulan también los conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidades de los responsables públicos. Bueno, como ideas centrales de esta ley, que es amplia, que es prolija y, reitero, sobre la que tendremos oportunidad de hablar más adelante. Y, finalmente, otro asunto que me parece de especial trascendencia es, y sobre el que también creo que ha hablado el presidente, se ha aprobado el techo de gasto para el ejercicio del 2016, que asciende a 4.794 millones de euros. Supone un crecimiento del 3,01% más que el ejercicio en curso, y que tiene, yo creo que también un objetivo fundamental, y es que vamos a elaborar, una vez aprobado este techo de gasto, unos presupuestos que ya hemos dicho reiteradamente que van a presentarse a partir de la tercera semana de este mismo mes de noviembre, unos presupuestos que van a tener una aproximación a la realidad nítida, en contra de lo que ha pasado en los presupuestos anteriores, en los que nosotros ya habíamos denunciado por activa y por pasiva que había presupuestados muchos más ingresos de los que realmente se han podido recaudar. Por lo tanto, que esos presupuestos generaban muchísimos problemas. En definitiva, eran unos presupuestos inflados y, por llamarle de alguna manera, falsos, y que han creado pues muchos problemas de gestión al Gobierno actual, ¿no? Tienen ustedes también, respecto al techo de gasto, una nota de prensa en la que se explica claramente el contenido de lo que estamos aprobando. Y me quedo, por lo tanto, con estos 4 puntos y me pongo a disposición de todos ustedes para lo que quieran preguntarme. Yo dejaré preguntar, entonces, este aumento del techo de gasto viene por el tema de las perspectivas de crecimiento económico y, a su vez, del aumento de las dotaciones por parte del Gobierno central, o es que también se espera un aumento de ingresos. Bueno, fundamentalmente viene por el crecimiento económico, sin ninguna duda. Siempre, para hacer unos presupuestos, la clave fundamental es cuánto va a crecer la economía. La economía va a crecer el 3,1%, el techo de gasto, que es el límite máximo que se le va a permitir al Gobierno para poder gastar durante el próximo ejercicio, crece el 3,01%. Por lo tanto, el crecimiento de la economía es el dato fundamental sobre el que se sustenta este techo de gasto. Sí, en la ley integral se contempla también incluir en materia
Bueno, la verdad es que yo esto no lo he comentado con la consejera de Educación, pero quiero entender que existiría la posibilidad de incluirlo en el currículum de los propios alumnos, ¿no? Yo creo que sería algo bastante razonable, pero en todo caso yo creo que lo más importante es que empecemos a educar desde pequeñitos a nuestros niños precisamente en una materia que es clave, y es que el manejo de los asuntos públicos se tiene que hacer con absoluta pulcritud, con absoluta honestidad y siempre con un marco de, como dice la propia ley, de integridad de las propias personas y además de ética de lo público, que yo creo que es el título de la ley que define muy bien el contenido de la misma. Reitero, yo creo, sin haberlo hablado con la consejera de Educación, que tendría que formar parte del currículum. Bueno, sí, efectivamente. Es un encuentro entre dos partidos políticos en los que el Gobierno no va a entrar, pero eso no nos exime para dar nuestra opinión, que es muy clara. Nosotros creemos que el acuerdo pactado tiene muchas dudas o tiene problemas de interpretación y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo entre las dos partes para interpretar nítidamente lo que se quiere lograr y lo que quiere decir el acuerdo que se firmó. Saben ustedes que la nueva ley de enjuiciamiento criminal ya no habla de imputados, habla de investigados y habla de encausados. Por lo tanto, tendremos que hablar sobre esta cuestión, pero fundamentalmente de lo que habrá que hablar e interpretar es si el hecho de que una persona sea investigada, cuando digo una persona, digo alguien que está en la órbita del Gobierno y sea investigado, es decir, sea citado a declarar en unas diligencias previas, es suficiente para que abandone, siquiera de una manera temporal, su propio cargo, o bien si, como nosotros entendemos y como dice el Código Ético del Partido Socialista, se tendrá que esperar a la apertura de juicio oral y, por lo tanto, al auto de encausamiento que haría cualquier juez previo al juicio oral. Sustancialmente, creo que ahí es donde tenemos los problemas de interpretación y donde tendrán que hablar las dos partes para llegar a un acuerdo final. Bueno, evidentemente yo creo que hay que modificarla. Desde mi punto de vista, habría que modificar el propio texto, que creo que se hizo pues, seguramente con las urgencias del momento, fundamentalmente para darnos todos más seguridad jurídica también y para que todo el mundo tenga claro exactamente de lo que habla el texto. Y yo creo que ahora mismo, leyéndolo, suscita muchísimas dudas de interpretación sobre las que nosotros hemos dicho que no compartimos la posición que mantiene en ese aspecto Podemos. Y en esa nueva redacción que se supone que se haría, además del punto del que usted habla, ¿se abordarían concreciones en otros puntos también o solamente es este el que suscita la polémica? No, entiendo que no. Entiendo que es este el punto más polémico y sobre el que creo que se va a hablar. Oiga, con toda la cautela, porque, reitero, estas son las relaciones entre dos partidos políticos y yo les hablo en nombre del Gobierno, tampoco puedo hablarles en nombre de los partidos políticos. Hablaba de alguien que esté en la órbita del Gobierno, a quien afectaría, y el alcalde de Caracas se ha tratado un poco a ese tema de que él no es un cargo del Gobierno de Aragón, pero en el decálogo sí que se habla de todos los niveles de la administración autonómica, incluida la comarcal. Yo les agradezco mucho que tengan ustedes una verdadera obsesión por los cargos del Partido Socialista. Les recuerdo que, lamentablemente, en esta situación de investigados existen otros cargos de otras fuerzas políticas y yo creo que, para ser justos, les rogaría que equilibremos entre todos las personas que han sido o que están en este punto, porque las hay de todas las fuerzas políticas. Sobre todo tengo que decir algo muy claro, lo he dicho en las Cortes, lo reitero hoy,
lo que estamos hablando en estos momentos es de personas que en todo caso han podido cometer algún error administrativo y, por lo tanto, lo primero que había que hablar precisamente en ese acuerdo que hay con Podemos, si los casos sobre los que están hablando ustedes y los que tenemos en estos momentos en todos los medios de comunicación, se tratan de casos de corrupción o clientelismo. Yo digo claramente que no. Y, por lo tanto, si estamos hablando de errores administrativos, ¿cómo les afectaría ese acuerdo que nosotros suscribimos y que, reitero, necesita de una reinterpretación? Me disculparán ustedes, pero creo que, para ser justos, es que se habla mucho del Partido Socialista, pero, en fin, saben ustedes que hay otras fuerzas políticas que tienen los mismos problemas de tipo administrativo. No, sí, pero en el gobierno de las administraciones locales existen otros partidos que están y otras personas que están en la misma situación que el alcalde al que usted se refiere. Muy bien, muchas gracias.